La tarde caía lentamente, tiñendo el cielo con tonos anaranjados y violetas, mientras el aire guardaba ese aroma a metal y aceite que siempre quedaba después de pasar horas en el garaje. Andrés estaba agachado junto al coche viejo que llevaban semanas intentando revivir, con las manos cubiertas de grasa y la frente perlada de sudor. A unos pasos de él, Adrián, su hermano gemelo, revisaba una caja de herramientas, tarareando distraídamente una melodía que Andrés conocía desde siempre. No era la primera vez que trabajaban juntos así. Desde adolescentes, pasar horas uno al lado del otro, concentrados en algo tan mecánico y físico, había sido una rutina que les unía de una forma silenciosa. Pero, en los últimos meses, algo había cambiado. Andrés lo notaba en los silencios más largos, en las miradas que se prolongaban más allá de lo normal, en esa especie de electricidad que parecía encenderse cada vez que sus manos se rozaban. El calor del garaje no ayudaba. El aire era espeso y el espacio reducido hacía que cualquier movimiento los acercara más de lo necesario. Adrián se inclinó para pasarle una llave inglesa y al hacerlo su hombro rozó el de Andrés. Fue un contacto mínimo, pero suficiente para que un escalofrío se le deslizara por la columna, uno de esos que no tienen nada que ver con el frío. ¿Lo tienes?, preguntó Adrián, sin apartar los ojos de él. Sí, gracias, respondió Andrés, intentando sonar indiferente, aunque sintió cómo la voz le salía un poco más baja de lo habitual. Adrián sonrió apenas, esa sonrisa leve que no enseñaba dientes, pero que parecía cargada de intención. Volvió a agacharse junto a él, quedando hombro con hombro, mientras ambos se inclinaban sobre el motor abierto. Andrés podía sentir el calor del cuerpo de su hermano a través de la fina tela de la camiseta, y su respiración se volvió más consciente, más pesada, como si necesitara controlar hasta el más mínimo gesto. Durante unos minutos, trabajaron en silencio, hasta que Adrián estiró un brazo para alcanzar otra herramienta. El movimiento lo hizo inclinarse más sobre Andrés, y la proximidad fue tal que el antebrazo de Adrián quedó presionando el suyo. Andrés no se movió. No podía. Notó el leve roce de piel contra piel, el calor que se expandía por ese punto de contacto y que le encendía algo en el pecho. «Tienes grasa aquí», murmuró Adrián, señalando su mejilla con la barbilla. «Déjame». Antes de que Andrés pudiera reaccionar, Adrián levantó la mano y le rozó la cara con los dedos, retirando la mancha con una lentitud que parecía innecesaria. El pulgar pasó cerca de la comisura de sus labios, y Andrés sintió que el tiempo se detenía. El aroma a aceite, sudor y algo indefinible, ese olor familiar que siempre había asociado a Adrián, le envolvía por completo. Sus miradas se encontraron, y lo que vio en los ojos de su hermano no era simple curiosidad. Había algo más profundo, una intensidad que llevaba tiempo evitando reconocer. Adrián no apartó la mano de inmediato. Dejó que se quedara allí, descansando en su mejilla, como si ese contacto fuera tan natural como respirar. Andrés tragó saliva y apartó la vista hacia el motor, intentando recomponerse. Pero su piel aún ardía donde lo había tocado, y por dentro sabía que, aunque ninguno de los dos dijera nada, ese gesto había cruzado una línea invisible, una línea que, tal vez, no estaban tan dispuestos a respetar como habían creído. El zumbido lejano de un insecto y el golpeteo metálico de una pieza que se deslizó en la caja de herramientas fueron los únicos sonidos que llenaron el silencio después de ese roce. Andrés intentó volver a centrarse en el motor, pero la sensación del pulgar de Adrián rozándole la comisura de los labios seguía viva, tan clara como si aún estuviera ocurriendo. Adrián, en cambio, parecía retomar su tarea con una calma ensayada. Se inclinó para ajustar una válvula, y al hacerlo, su brazo volvió a rozar el de Andrés, esta vez con más firmeza. Era imposible no notarlo. El calor, el roce, la manera en que ese contacto simple se sentía mucho más cargado de lo que debería.
Pásame la linterna, dijo Adrián, sin mirarlo. Andrés la buscó entre los trastos, pero cuando se la entregó, sus dedos se encontraron. No fue un toque fugaz. Ninguno de los dos apartó la mano de inmediato. La piel contra piel, tibia, firme, se prolongó un segundo más de lo necesario. Andrés sintió que una corriente sutil le subía por el brazo hasta el pecho. Adrián sostuvo la linterna y la dirigió hacia el interior del motor, pero su voz salió más baja cuando habló. ¿Estás bien? Sí, respondió Andrés, sin convencerse ni a sí mismo. El silencio volvió, pero no era igual al de antes. Ahora estaba cargado, como si cualquier palabra pudiera romperlo y dejar al descubierto algo que no estaban preparados para nombrar. Andrés notó que su respiración se acompasaba con la de Adrián, que sentía cada movimiento que hacía a su lado, incluso cuando no lo miraba. En un momento, Adrián se agachó más para alcanzar una pieza caída al suelo. Andrés, distraído observando la curva de su cuello y la forma en que la luz del garaje resaltaba el brillo del sudor en su piel, no se dio cuenta de que él también se inclinaba. Sus frentes quedaron peligrosamente cerca cuando Adrián volvió a incorporarse. Por un instante, el aire entre ellos se volvió más espeso y el ruido del mundo exterior desapareció. «Tienes otra mancha», murmuró Adrián, esta vez más cerca. Levantó la mano y con un gesto lento pasó el pulgar sobre la mandíbula de Andrés. El contacto fue tan suave que más que limpiar, parecía acariciar. Andrés cerró los ojos un instante. No lo pensó, solo lo sintió. El calor en la piel, el leve temblor que le recorría la espalda, la forma en que ese toque le aceleraba el pulso. Cuando los abrió, se encontró con la mirada de Adrián, fija, intensa, como si quisiera decirle algo sin palabras. «No deberías mirarme así», susurró Andrés, sin apartar la vista. «¿Y cómo es así?», preguntó Adrián, sin moverse. Andrés no respondió. No podía. El momento se alargó, como suspendido, hasta que Adrián sonrió apenas y dejó caer la mano. Pero no se apartó. Se quedó a su lado, hombro con hombro, mientras el calor que compartían parecía crecer, como una chispa que amenazaba con convertirse en incendio. El coche quedó olvidado unos minutos. Ninguno lo dijo, pero ambos sabían que algo se había encendido, y que no bastaba con fingir que nada había pasado. Ese límite invisible, que durante años habían creído infranqueable, ya estaba roto. Y, aunque todavía no lo cruzaran del todo, cada gesto, cada mirada, los acercaba peligrosamente a hacerlo. El calor del garaje parecía haberse vuelto más denso, como si el aire mismo estuviera al tanto de lo que ocurría y se negara a dejarlo pasar desapercibido. El olor a aceite, metal y sudor llenaba cada rincón, y entre esos aromas familiares, Andrés podía distinguir uno más sutil, más personal, el de Adrián. Era un olor que conocía desde siempre, pero que ahora le llegaba distinto, más intenso, como si lo descubriera por primera vez. Adrián volvió a agacharse para revisar un componente, y Andrés se inclinó a su lado. El espacio era reducido, tanto que el antebrazo de Adrián quedó rozando el suyo durante varios segundos. Ninguno de los dos se movió. Andrés sentía el calor filtrándose a través de su piel, extendiéndose hacia su pecho, como una corriente silenciosa que no podía controlar. «Sujeta esto», pidió Adrián, ofreciéndole una pieza metálica. Andrés extendió la mano, y en el breve intercambio, sus dedos se encontraron otra vez. Fue un roce intencionadamente lento, como si ninguno tuviera prisa por separarse. El metal frío en sus manos contrastó con la calidez de ese contacto, y Andrés notó un leve temblor recorrerle los dedos. Trabajaron unos minutos más, pero con cada movimiento compartido, cada mirada que se prolongaba un instante más de lo necesario, la tensión crecía. Adrián se incorporó para alcanzar un trapo, y al girarse, su cadera chocó suavemente contra la de Andrés. Este no se apartó.
Al contrario, permaneció allí, sintiendo cómo ese contacto mínimo le aceleraba el pulso. «Te quedaste quieto», comentó Adrián con una voz tan baja que parecía un susurro. «No me molestó», admitió Andrés sin mirarlo. Adrián dejó el trapo a un lado y, sin previo aviso, se acercó lo suficiente para que sus rostros quedaran a apenas unos centímetros. No lo tocó, pero el calor que irradiaba era palpable. Andrés sintió su respiración rozarle la piel y se obligó a no retroceder, aunque cada fibra de su cuerpo estaba en alerta. «A veces pienso», dijo Adrián con una calma peligrosa, «que me entiendes más de lo que admites. Y a veces creo que buscas que te lo confirme», replicó Andrés, intentando mantener la voz firme. Hubo un silencio breve, denso, en el que lo único que se escuchaba era el tic-tac del viejo reloj colgado en la pared y el latido insistente en los oídos de Andrés. Entonces, Adrián levantó la mano y con un gesto lento volvió a tocarle la mejilla, como había hecho antes. Esta vez, su pulgar descendió ligeramente hasta rozar la línea de su mandíbula, deteniéndose apenas un segundo más de lo necesario. Andrés tragó saliva. Sentía el corazón latiendo con fuerza y en su pecho una mezcla de nerviosismo y algo más, algo que ya no podía llamar solo curiosidad. «No sé si esto es buena idea», susurró. «Yo tampoco», respondió Adrián, acercándose un poco más. «Pero no quiero detenerlo. El motor quedó olvidado. La caja de herramientas, el ruido del mundo exterior, todo se desvaneció. Lo único real era esa cercanía, la tensión palpable y esa sensación de que estaban a un paso de algo irreversible. Y, aunque ninguno lo dijera en voz alta, ambos sabían que no había marcha atrás. El silencio en el garaje se volvió espeso, casi tangible. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj, algún golpe seco de metal que caía en la caja de herramientas y el sonido acompasado de sus respiraciones, que parecían buscar un mismo ritmo sin proponérselo. Afuera, la tarde había comenzado a ceder paso a una noche tibia, pero ahí dentro, entre las paredes impregnadas de aceite y polvo, el calor parecía quedarse atrapado, intensificando todo. Adrián seguía cerca, demasiado cerca. Andrés podía sentir su presencia como una corriente invisible que lo envolvía. El calor de su cuerpo, el sutil roce del aire que se desplazaba cada vez que movía un brazo, el aroma inconfundible a jabón mezclado con sudor que, sin querer, lo atraía. Intentó enfocarse en cualquier otra cosa, la válvula que quedaba por ajustar, la goma desgastada que tendrían que cambiar, pero su mente volvía una y otra vez a la proximidad de su hermano, a la sensación que dejaban sus dedos cada vez que lo tocaban. «Pásame la llave de tubo», dijo Adrián, sin apartar la vista del motor. Andrés buscó en la caja, pero al dársela, sus manos volvieron a encontrarse. Esta vez, en lugar de un contacto fugaz, Adrián cerró los dedos alrededor de los suyos por un instante, sosteniéndolos como si quisiera asegurarse de que sintiera esa presión. Andrés notó el pulso de su hermano contra su piel, fuerte, constante, y tuvo que apartar la mirada para que no se notara cómo eso lo afectaba. Trabajaron unos minutos en un silencio cargado, hasta que Adrián, sin previo aviso, se agachó para mirar de cerca un engranaje. Andrés lo imitó, quedando hombro con hombro, tan próximos que podía sentir el calor irradiando a través de la fina tela de las camisetas. Cuando Adrián giró la cabeza para decir algo, sus frentes casi se rozaron. «Te estás distrayendo», murmuró con un leve gesto de sonrisa. «No», respondió Andrés, aunque sabía que era mentira. Adrián lo observó unos segundos, estudiando su rostro, antes de dejar la llave sobre el suelo. Luego se incorporó y, con una naturalidad que solo ellos podían compartir, extendió la mano para apartarle un mechón de cabello que se había pegado a su frente por el sudor. El gesto fue lento, y sus dedos se detuvieron un instante más de lo necesario sobre su piel. Andrés sintió como un calor súbito
Le subía desde la nuca hasta las mejillas. «Estás sudando demasiado», comentó Adrián, casi en un susurro. «El garaje está sofocante», intentó justificar Andrés. «No es solo eso», replicó Adrián, con una mirada fija que lo obligó a bajar los ojos. Ese intercambio fue breve, pero lo dejó con el corazón acelerado. Se volvió hacia el coche, intentando recomponerse, pero entonces Adrián se movió detrás de él, quedándolo bastante cerca como para que sus torsos casi se tocaran. Andrés sintió el calor de su respiración junto a su cuello y un estremecimiento involuntario le recorrió la espalda. «Ponte aquí, es más fácil verlo desde este ángulo», dijo Adrián, pero su voz tenía un matiz distinto, bajo, grave, cargado de algo que no era simple instrucción. Andrés obedeció, girándose, y esa maniobra hizo que sus pechos se rozaran por un segundo. Fue suficiente para que ambos se quedaran inmóviles, como midiendo el efecto que había tenido ese mínimo contacto. Andrés notó que el aire se le había atascado en la garganta, mientras Adrián lo miraba como si quisiera leer todo lo que pasaba por su cabeza. «Esto», empezó a decir Andrés, pero se interrumpió cuando Adrián dio un paso más cerca. «Lo sé», contestó él, en un tono que no admitía distancia. La mano de Adrián se levantó lentamente y con un gesto deliberado rozó el dorso de la suya. Fue un toque ligero, pero con la precisión de quien sabe exactamente dónde dejar caer una chispa. Andrés sintió que la piel le respondía con un escalofrío inmediato, como si cada nervio se activara al unísono. Ninguno habló. No hacía falta. El garaje entero parecía sostener la respiración, esperando que algo sucediera. Y, en ese silencio expectante, Andrés comprendió que ya no se trataba de casualidades, ni de roces inocentes. Todo lo que habían contenido durante años estaba ahí, en ese instante, a punto de cruzar un umbral del que ninguno de los dos quería volver. El garaje estaba casi a oscuras, iluminado solo por la lámpara colgante sobre el motor y una luz lateral que proyectaba sombras largas contra las paredes. Afuera, la noche se había instalado por completo, y el aire tibio que se filtraba por la puerta entreabierta apenas movía el polvo suspendido en el ambiente. Todo parecía quieto, pero entre ellos, el mundo entero estaba ardiendo. Andrés seguía sintiendo el roce del dorso de la mano de Adrián, aunque éste ya se hubiera retirado unos centímetros. El calor persistente en ese punto de su piel lo mantenía tenso, con los músculos contraídos y la respiración más rápida de lo habitual. Se obligó a mirar el motor, a fingir que su atención estaba allí, pero su mente no salía del círculo invisible en el que ambos estaban atrapados. Adrián, en cambio, no parecía tener prisa por romper esa tensión. Tomó una llave, ajustó una pieza y luego, como si nada, volvió a inclinarse hacia él para mostrarle algo. Su brazo rozó el de Andrés y se quedó ahí, presionando apenas, sin intención de apartarse. Andrés notó el calor expandirse lentamente, como si el contacto encendiera una corriente que subía desde la piel hasta lo más profundo de su pecho. «Míralo desde aquí», dijo Adrián, inclinándose un poco más, hasta que sus hombros quedaron alineados y sus rostros peligrosamente cerca. Andrés giró el cuello, y al hacerlo, sintió el roce del mentón de su hermano contra su sien. Un estremecimiento involuntario le recorrió la espalda. «No hace falta que estés tan cerca», susurró, aunque su voz carecía de fuerza real. «Sí que hace falta», respondió Adrián, sin moverse. «Hay cosas que solo se ven así». Andrés no contestó. Sus ojos se fijaron en las manos de Adrián, firmes y precisas sobre el metal, y sintió un impulso extraño de seguir el recorrido de esas manos hasta su propio cuerpo. Se odió un poco por pensarlo, pero no podía negar lo que sentía. Adrián, como si hubiera leído su mente, dejó la herramienta y se volvió hacia él. No habló. Simplemente levantó una mano y con el dorso de los dedos rozó su mandíbula.
Fue un gesto lento, medido, que no buscaba limpiar grasa ni apartar cabello. Era, simple y llanamente, una caricia. Andrés cerró los ojos por un segundo y se dejó llevar por esa sensación, sintiendo cómo el calor se le acumulaba en el pecho y le aceleraba el corazón. «Adrián», empezó a decir, pero la voz le salió demasiado baja. «No digas nada», lo interrumpió. «No ahora». La mano de Adrián descendió hasta el cuello de Andrés, apoyándose suavemente en la base, y el pulgar comenzó a trazar un movimiento leve sobre la piel. Andrés respiró hondo, y con cada inhalación el aroma de su hermano lo envolvía, una mezcla de jabón, sudor y algo indefinible que lo desarmaba. Sus miradas se encontraron. Había algo nuevo en los ojos de Adrián, algo que no estaba ahí cuando eran adolescentes, pero que llevaba tiempo creciendo en silencio. Una intensidad que no dejaba espacio a dudas. Andrés sintió que el aire se volvía más espeso y que su cuerpo empezaba a inclinarse, casi sin que él lo decidiera. El primer contacto fue mínimo, apenas un roce de labios, un instante suspendido que parecía más una pregunta que una afirmación. Andrés se quedó quieto, con el corazón golpeándole el pecho, sin saber si debía retroceder o avanzar. Adrián tampoco se movió de inmediato, pero el leve temblor de sus dedos en la nuca de Andrés traicionaba la calma que aparentaba. Y entonces, como si ambos hubieran decidido lo mismo al mismo tiempo, el beso se volvió más firme. No fue apresurado ni torpe. Fue lento, profundo, como si buscaran explorar algo que habían imaginado más de una vez, pero que nunca se habían atrevido a tocar. Andrés sintió el calor de los labios de Adrián, la presión medida, el roce sutil de su respiración mezclándose con la suya. Cuando se separaron, el silencio volvió, pero ya no era el mismo. Era un silencio cargado, definitivo, como si todo lo que quedaba por decir estuviera contenido en ese beso. Andrés no apartó la mirada, tampoco Adrián. «Esto no debió pasar», susurró Andrés, aunque en su voz no había arrepentimiento. «No», respondió Adrián, con una media sonrisa, «pero tampoco pienso olvidarlo». Se quedaron allí, mirándose, sin tocarse, pero aún sintiendo el calor del otro. Afuera, la noche seguía su curso. Dentro, el motor seguía abierto, la herramienta caída en el suelo, todo en pausa. Pero ellos sabían que lo que acababa de ocurrir no era un accidente ni un error. Era un punto de no retorno, un límite que habían cruzado y que ya no podían, ni querían, desandar. Y aunque ninguno lo dijera, los dos entendían que, a partir de esa noche, no habría forma de volver a ser los mismos, porque lo que se había encendido en ese garaje no se apagaba con palabras, ni con distancia, ni con el tiempo. Se quedaría ahí, latiendo en silencio, como un secreto que ambos estaban dispuestos a guardar, pero no a olvidar. El garaje quedó en un silencio casi irreal después del beso. No había más sonido que el zumbido tenue de la lámpara y el lento compás de sus respiraciones, aún alteradas. El resto del mundo se había desvanecido. Las herramientas, el motor abierto, el olor a aceite, todo había pasado a un segundo plano. Lo único que Andrés percibía con nitidez era la cercanía de Adrián y el calor persistente que sus labios habían dejado en los suyos. Andrés dio un paso atrás, apenas un movimiento para recuperar algo de espacio, pero su hermano no rompió el contacto visual. Esa mirada lo mantenía anclado, como si en ella se escondieran todas las preguntas que nunca se habían atrevido a hacer y todas las respuestas que ninguno estaba preparado para oír. «¿Qué acabamos de hacer?», preguntó Andrés al fin, en un murmullo casi inaudible. Adrián no apartó la vista. «Lo que queríamos desde hace tiempo». El corazón de Andrés dio un vuelco. Podía haber negado, podía haber intentado reírlo, pero sabía que sería inútil. Llevaban meses, tal vez más, sintiendo cómo crecía esa tensión silenciosa. Miradas prolongadas en momentos insignificantes,
roces que se quedaban más tiempo de lo necesario, conversaciones que rozaban el filo de algo más. Adrián dio un paso hacia él, lento, seguro. Andrés notó cómo sus cuerpos volvían a alinearse, cómo el calor regresaba, envolviéndolos en ese espacio reducido. La mano de Adrián subió hasta apoyarse en su hombro, firme pero sin forzar. Andrés no retrocedió esta vez. En cambio, dejó que esa proximidad lo envolviera. «No tienes idea de cuánto he pensado en esto», susurró Adrián, su voz grave resonando muy cerca. Andrés tragó saliva. «No digas eso». «¿Por qué no? Es verdad». Andrés cerró los ojos un instante. No podía negar que sus propias fantasías habían seguido caminos similares, aunque se hubiera repetido 1000 veces que no debían cruzar esa línea. No con él, no con su hermano. Pero la realidad era que el límite ya estaba roto, y no sentía ni la más mínima urgencia por repararlo. Adrián inclinó la cabeza, no para besarlo, sino para acercar sus labios a su oído. Su respiración, cálida y lenta, le recorrió el cuello, provocándole un escalofrío. «Te tiembla la voz», murmuró. «No es por miedo», contestó Andrés. Hubo un silencio cargado. Adrián sonrió apenas, como si hubiera encontrado en esa respuesta algo que lo confirmaba todo. Su mano bajó desde el hombro hasta el antebrazo de Andrés, recorriéndolo con una caricia suave que hizo que cada músculo reaccionara al paso de sus dedos. Era un toque simple, pero con una intención que lo mantenía en vilo. «Si esto es un error», dijo Andrés, sin mover la vista de sus ojos, «al menos quiero que sea nuestro». «Ya lo es», replicó Adrián con una calma peligrosa. Se quedaron así, tan cerca que podían sentir la respiración del otro, escuchando ese silencio que parecía hablar más que cualquier palabra. Andrés levantó la mano, dudó un segundo y finalmente la apoyó en el costado de su hermano, sintiendo el calor que atravesaba la tela de la camiseta. Fue un gesto instintivo, pero cuando Adrián no se apartó, dejó que sus dedos se quedaran allí, anclados a ese punto, como si fuera lo único estable en la habitación. Adrián levantó la otra mano y le tomó la barbilla con suavidad, obligándolo a mantener la mirada. Andrés sintió que todo se estrechaba, la luz, el aire, el tiempo. Y entonces, con un movimiento lento, Adrián volvió a besarlo. Esta vez no hubo dudas ni vacilaciones. El beso fue más profundo, más decidido, una entrega sin reservas que lo dejó sin aliento. Andrés se aferró a su camiseta, sintiendo cómo el calor se acumulaba entre sus cuerpos. El sabor, el contacto, la presión, todo estaba impregnado de esa certeza nueva de que no estaban probando algo prohibido por impulso, lo estaban reclamando como suyo. Cuando se separaron, ambos respiraban con dificultad. Adrián mantuvo la frente pegada a la suya, cerrando los ojos un instante. «No pienso esconder esto de mí mismo nunca más», dijo. Andrés sonrió apenas, con los labios aún ardiendo. «Ni yo». En ese momento, un golpe de viento entró por la puerta entreabierta, moviendo la lámpara y lanzando sombras cambiantes sobre ellos. Era como si el mundo allá afuera quisiera seguir su curso, pero el garaje se hubiera convertido en un espacio detenido, aislado, donde solo importaban ellos dos. Finalmente, Adrián se apartó lo justo para recoger la llave que había caído al suelo horas antes. La giró en sus manos, mirándola con una calma extraña. «El coche sigue sin arrancar», comentó, con una media sonrisa. Andrés, todavía recuperando el aliento, soltó una leve risa. «Ya tendremos tiempo para eso». Salieron del garaje juntos, sin tocarse, pero con la certeza de que algo más fuerte que cualquier metal los mantenía unidos. Afuera, la noche era tibia, y el sonido distante de la calle parecía lejano, irrelevante. Caminaban uno al lado del otro, y aunque ninguno dijo nada, sabían que lo que había comenzado allí no se quedaría entre esas paredes. Era un secreto, sí,
pero uno que se llevarían a todas partes, invisible para el resto del mundo, vivo solo en cada mirada, cada roce y cada instante en que volvieran a quedarse solos. Y esa certeza, más que el beso, más que el calor, fue lo que hizo que Andrés entendiera que no había vuelta atrás.